Voy a hablar de tres temas que están conectados entre ellos rápidamente. Uno es el tema que tiene que ver con la institucionalización, que es algo que ya se sabe, y los efectos. El otro, el tema de lo que llaman la idoneidad, los procesos de selección en adopción. Y voy a terminar con el tema que debería ser lo que deberíamos todos conversar de aquí a 20, 30 años más, y es el tema del acompañamiento. Yo creo que a esta altura se sabe, y esto ha sido algo como una verdad silenciosa, y es que la institucionalización sí tiene efectos bastante dañinos a todo nivel, a nivel neurobiológico. Ahora hay varios estudios que han salido que implican un poco que realmente el no tener una figura estable, permanente, tiene efectos no solamente a nivel emocional, sino que tienen efectos a nivel genético, a nivel del desarrollo cerebral, y creo que eso es algo que es muy importante. Solo lo que ha hecho es confirmar lo que siempre sabíamos, pero los efectos a nivel de la estructura cerebral tiene un problema, y es que es más difícil recuperar. Y también lo que se ha demostrado es que los efectos a nivel cerebral en los niños institucionalizados son en aquellas áreas más difíciles de recuperar, que tienen que ver con el desarrollo socioemocional y la capacidad de hacer vínculos emocionales. Hay estudios, estamos empezando un estudio a nivel psiconeuroinmunológico que tiene que ver con el cortisol. Esto es algo que también generó toda una polémica muy importante, pero los niños institucionalizados tienen niveles más altos de secreción del cortisol diurno, que llaman, constante a través del día, comparando niños que están en sala de cuna y niños que viven con sus familias, y eso implica que también de alguna manera hay un efecto a nivel psiconeuroinmunológico. Y más allá del dato biológico, lo que implica es que los niños que están institucionalizados tienen como línea base un nivel de estrés más alto que la mayoría de los niños. Es decir, incluso en estados de tranquilidad, los niños institucionalizados viven basalmente, suelen estar más estresados que el resto. El impacto a nivel socioemocional, y esto es algo que también se ha investigado bastante, hay varios estudios que han hecho seguimientos de niños que pasan más de 3-4 años institucionalizados durante sus primeros años, y la recuperación del nivel socioemocional es bastante difícil. Por eso gran parte de las intervenciones y el acompañamiento tiene que ver justamente con el tema socioemocional y vincular, más allá del tema cognitivo. También hay metaanálisis sobre el impacto a nivel cognitivo, coeficiente intelectual. Lo interesante es que la gente está muy interesada ahora que los niños recuperen su nivel cognitivo, su calidad, su desarrollo psicomotriz, y eso es lo más fácil recuperar. Esto también se ha demostrado. Porque la gente no sé por qué quiere que a los niños les vaya bien en el colegio. A mí nunca me fue muy bien en el colegio, pero bueno, en fin, no sé si es tan importante. Lo que más cuesta es cómo yo recupero aquellos aspectos como más de esta parte del cerebro, más profunda, que tiene que ver con el desarrollo socioemocional. Entonces, ya sabemos que la institucionalización temprana no es precisamente una buena política pública, y espero que pronto ya Chile pueda cambiarla de una vez por todas. ¿Sí, Raquel? Otra cosa que incomoda bastante, y esto es algo bastante nuevo, y es que la mayoría de los niños institucionalizados, y ahí les voy a mostrar algunos datos, muestran de que ellos sí viven una situación que se llama trauma. Nadie quiere hablar de la palabra trauma, la gente prefiere ponerle eufemismos, tales como vulnerabilidad psicosocial, familias multiproblemáticas y cosas, pero lo que ahora sí sabemos es que cuando un niño ha sido institucionalizado es bastante probable que sí ha sufrido lo que llaman trauma complejo, que es haber vivido una serie de episodios traumáticos y justamente que vienen de las personas que te tienen que cuidar. Es decir, eso provoca una desregulación a nivel biológico, y es que las personas que te tienen que cuidar son aquellas personas que justamente te provocan el peor de los daños de tu vida. Me gusta esta frase porque nadie quiere hablar del trauma, entonces hay una especie como de cultura del silencio, en donde hay que saber lo que se supone que no debes saber, pero todos sabemos, y no hay que sentir lo que se supone que no debes sentir, pero todos lo sentimos, sobre todo cuando lo vemos, sobre todo cuando ve un niño con sufrimiento temprano. ¿Sí?
La gente pensaba que los niños chiquititos no se ven afectados por el trauma, así como la gente pensaba que los bebés no ven, son ciegos, sordos, mudos y autistas, pero la gente también pensaba que si los niños pequeños no viven trauma o viven trauma no lo sienten porque no se dan cuenta, y ahora tenemos datos que los traumas más extremos ocurren justamente durante los primeros años de vida. Hay algunos datos, muy pocos estudios en el mundo, 2 o 3, sobre el tema del trauma durante la primera infancia. El 75% de los niños que mueren por maltrato justamente tienen menos de 4 años. El periodo de mayor vulnerabilidad ocurre entre los 0 y los 12 meses. De hecho, la mayor tasa de muerte, de asesinatos de padres por hijos ocurre justamente durante el primer año y el llanto es el principal gatillador. Hay toda una línea de investigación en violencia intrafamiliar, en el sentido de que el efecto más negativo ocurre en la violencia intrafamiliar durante los primeros años, por una razón bastante simple: los niños no se pueden escapar. Los niños más grandes, cuando viven en violencia intrafamiliar, pueden salir de sus casas, ir a la plaza, pero si tienes entre 0 y 5 años, simplemente estás encerrado a tener que ser testigo, y eso ha visto que genera efectos muy negativos. Este es un estudio que hicimos en niños institucionalizados en 7 regiones de Chile, para que vean un poco ya la realidad nacional. Y lo que encontramos en general es que primero todas las áreas del desarrollo se encuentran por debajo de lo esperado o en criterios mínimos: comunicación, motricidad gruesa, motricidad fina, resolución de problemas y desarrollo socioemocional. Otra cosa que encontramos es que obviamente evaluamos la calidad del apego, y encontramos que en niños institucionalizados el 70% de los niños se encuentra en niveles de apego de riesgo. ¿Qué es lo que llamamos apego de riesgo? Es niveles en donde los niños sí se encuentran en riesgo extremo, o lo que llaman apego desorganizado, y eso fue bastante preocupante. Se invierte la proporción. En muestras normativas uno no encuentra más del 10-12% de apego desorganizado, y en niños institucionalizados llega al 70%. Este es otro estudio, otra muestra, y lo que encontramos también es niños institucionalizados, bebés de 0 a 12 meses, 51% de niños en lo que llamamos apego de riesgo evitante, y eso sí nos preocupó, porque ¿qué es lo que llamamos este apego de riesgo? Son bebés que pierden la capacidad de poder conectarse y comunicarse socioemocionalmente con otras personas, incluso ya a los 7 u 8 meses de vida. Sí. Este es otro estudio también, y lo que hicimos fue evaluar a las cuidadoras de centros de institucionalización. Hicimos un instrumento que se llama de microanálisis. Microobservamos conductas de cuidado y encontramos que el 19% de las cuidadoras en situaciones de institucionalización tienen lo que llamamos niveles de riesgo extremo. Es decir, es un cuidado que lo que sabemos es que genera en un 70-80% apego muy desorganizado en los niños, y eso también nos preocupó bastante. Este es otro estudio. En verdad no era la hora para mostrar estudios, pero en fin, que lo que hicimos fue evaluar también a niños institucionalizados en 4 ciudades de Chile, y le evaluamos su sintomatología traumática, lo que llaman, y sí nos preocupó porque en general el 33% de los niños institucionalizados ya entre 1 y 4 años presentan una sintomatología que ustedes podrían entender como estrés postraumático. No es el concepto apropiado, pero no es la hora para hablar de eso, pero sí ya a temprana edad ya hay sintomatología traumática en niños muy pequeños, y eso también nuevamente es preocupante. Eso también, más específicamente, y esto es interesante porque la gente que trabaja en instituciones se preocupa que los niños están agresivos y pegan y se descontrolan, pero lo que encontramos es que lo más preocupante de los niños justamente es el nivel de ansiedad que ellos sienten. Es decir, hay mucha ansiedad, hay mucho temor, y eso es preocupante viendo todos los efectos a nivel neurobiológico, psicológico, emocional, etc. Otra cosa que hicimos fue evaluar lo que llaman el ambiente de cuidado. ¿Cómo es el ambiente en el fondo? Las características del ambiente de los niños que están institucionalizados, y como sale ahí, mobiliarias, rutinas, lenguaje, interacción, actividad.
usamos un instrumento muy conocido que se llama ESERS, y lo que encontramos también es que en gran parte de los centros de institucionalización están por debajo, de niveles mínimos aceptables en lo que podría ser el ambiente de cuidado. Entonces, lo que nos preocupa es que hay una especie como que llamamos cascada, no se lee muy bien, pero hay antecedentes prenatales de riesgo, después el niño vive una familia multiproblemática que le llaman acá, o familia de alto riesgo, después el niño va a una institución en donde el riesgo sigue aumentando, y ahí es donde encontramos un niño que puede tener 3, 4 años, pero que el nivel de riesgo acumulado que tiene podría equivaler a lo que quizás ustedes a su edad adulta nunca en la vida van a poder vivir, a menos que la hayan vivido y ojalá que no. Pero 3, 4 años y ya el nivel de riesgo acumulado de un niño institucionalizado es extremo. Y eso pone todo un desafío de entender la realidad de lo que implica la adopción y el nivel de riesgo de los niños que estamos adoptando. Sí. Entonces, acá ha sido un tema eterno, conversado con Raquel y con muchas personas, y es, bueno, entonces, ¿qué es lo que se hace? ¿Cuál es como el dilema? ¿Qué es lo que hago? Yo flexibilizo los criterios de selección, lo que yo llamo abro la puerta, de manera que los niños puedan ser adoptados lo más pronto posible. Pero por otro lado tengo este tema de que yo no estoy adoptando un niño, como dicen, que nació el día que lo conocí, estoy adoptando un niño que tiene niveles altos de riesgos y que todos los estudios muestran que necesitan tener padres mucho más que suficientemente buenos. Entonces hay un dilema ahí. Si abro la puerta, puedo caer en el riesgo de que pueden haber muchos padres que no sean suficientemente buenos, pero si cierro la puerta, me pongo tan criterioso, como ocurre en Chile con la adopción. Chile es uno de los países que más selección hace de los padres adoptivos. Dejo a los niños mucho tiempo institucionalizados. ¿Cómo yo resuelvo de alguna manera ese dilema? Bueno, sabemos, y hay varios estudios, y hay metaanálisis, todas estas cosas, que muestran que la adopción nosotros lo llamamos como que es la mejor estrategia de intervención de los niños, porque es una familia. Y eso ya se sabe a nivel antropológico, a nivel evolutivo, y es que los niños tienen un ambiente mínimo esperable para desarrollarse, y al parecer una familia con una buena red de apoyo parece ser el ambiente que un infante necesita. Y entonces la pregunta que nos surge y que nos surgió en algún momento es, ok, si vamos a hacer idoneidad, si vamos a hacer selección, ¿cómo lo hago? ¿Le pregunto a los papás? Conversábamos con Jesús, yo le decía, si yo quiero adoptar a un niño y a mí me preguntan, bueno, ¿vas a ser un buen padre? Yo creo que es difícil que le diga, no, yo creo que no voy a ser tan buen padre porque trabajo todo el día y no tengo tiempo. Yo le voy a decir que voy a ser el mejor padre del mundo. Entonces preguntar es complejo en el tema de la evaluación de la idoneidad. Pero si yo observo algo, observar es diferente, porque ahí uno no puede mentir. O puede mentir un poco, pero hay algo que uno no puede mentir en la observación. Y este es un estudio también de adopción, y lo que hicimos fue evaluar la salud mental de padres que están en proceso de selección de idoneidad, y encontramos que los padres están geniales a nivel de salud mental cuando usamos cuestionarios. ¿Qué es lo que muestra ese dato? Que todos son normales, perfectos, hermosos, todo funciona bien, y eso parece ser y funcionar de manera muy bien. Nadie tiene problemas cuando uno quiere adoptar a un niño. Nadie tiene estrés, nadie está pasando por un problema en su trabajo, ni con los niños. Pero después lo que hicimos fue observar a estos mismos padres, pero le hicimos un instrumento de grabación y observamos la interacción con los niños, y la realidad cambió. Y lo que encontramos en general, que la mitad de los padres adoptivos muestran niveles bastante bajos de lo que llaman sensibilidad, que es un concepto muy de moda, pero en general no había tanto compromiso como lo que mostraban los cuestionarios, y había niveles más inadecuados de lo que podía ocurrir. Entonces, ahí hay otro tema, y es, ¿pregunto o observo? Yo sé que preguntar es más barato, usar cuestionarios es más barato,
perdón por la palabra informal, pero esa es la realidad, pero observar es la verdadera forma de evaluar lo que llaman competencias parentales, que también es un concepto del cual no estamos muy de acuerdo. Pero hay que tener cuidado. ¿Cómo evalúo? Si pregunto u observo. Entonces, para ir terminando, porque quiero ser muy respetuoso en los tiempos, más allá si observo o pregunto, acompaño mejor. El acompañamiento parece ser la estrategia universalmente aceptada para trabajar con los padres. Abro la puerta, pero acompaño. Eso es mucho mejor a cerrar la puerta, pero no acompañar. Entonces el tema no es cuál es el criterio de selección de los padres adoptivos, el tema es que yo abro la puerta y aumento o flexibilizo el criterio de selección, pero yo no los dejo solos. Porque sí hay muchos estudios que han mostrado que adoptar a un niño que sufrió trauma complejo, que ha sido institucionalizado, requiere realmente mucho trabajo, mucho conocimiento, mucha práctica y una paciencia, pero de oro. Entonces, cuando uno está en un estado de alto estrés, el acompañamiento parece ser la solución. Tenemos varios programas que justamente lo que tratan de hacer es acompañar en los colegios, acompañar a los padres adoptivos, a las familias de acogida. Este es un programa justamente que partió hace 10 años con familias institucionalizadas, y con bebés institucionalizados, y ahora se usa en varios contextos. Tenemos otro programa que es para educación preescolar. Tenemos este programa que para mí es como mi programa cariñoso, el que más me gusta, porque es el que más ha costado poder implementarlo, que es justamente un programa para niños institucionalizados que han sufrido trauma complejo. Y tenemos algunos datos de este programa y ha costado mucho hacerlo, porque a pesar de que sabemos que el acompañamiento parece ser lo ideal, tanto en la etapa de institucionalización como en la adopción, no entendemos por qué todavía sigue habiendo tanta resistencia en querer mejorar las competencias de cuidado de estos niños. Este es un programa para familias de acogida y también tenemos algunos datos que lo que han mostrado en general es que es lo mismo que yo les decía en la etapa de adopción. Cuando les preguntamos a las familias de acogida a través de cuestionarios cómo están, todo es ideal, pero cuando hacemos observaciones de microanálisis en video, encontramos que el 60% de las familias de acogida evaluadas en 4 regiones presentan niveles preocupantes de desorganización en el cuidado. Les llaman familias de acogida especializadas, lo que parece ser un poco una ironía, porque la verdad es que justamente son familias que necesitan urgentemente ser especializadas, porque los niveles de cuidado son realmente muy bajos y muy precarios. Y este es el programa que lo que hicimos fue evaluar a padres adoptivos, un programa de intervención. Voy a ir rápido por el tiempo. Y lo que encontramos en general que aplicando una breve intervención de no más de 8 o 9 sesiones, pero bien realizada, bien sistemática, encontramos algo bien interesante. Los papás percibieron después de la intervención mayores dificultades en el niño. Y uno podría interpretarlo eso como que eso es un problema. Y nosotros lo interpretamos como que lo que hicimos fue activar un poco o hacer desaparecer lo que llaman la etapa de luna de miel. Es decir, al no ver al niño como realmente está, al no ver todos sus problemas emocionales, al final yo lo trato de una manera que es diferente a como realmente él busca ser validado. Entonces vimos mayores reportes de estrés en el cuidado. Pero por otro lado lo que encontramos es que también los padres bajaron su nivel de dificultades de salud mental para ellos. Es decir, la complicación que era adoptar a un niño que fue institucionalizado, que ha sufrido trauma complejo, disminuyó en términos de toda una serie de indicadores de salud mental. Y encontramos, bueno, da lo mismo. Encontramos lo mismo en la sintomatología de los niños. Los niños también se sintieron mejor, bajaron su nivel de agresividad, su nivel de ansiedad y toda una serie de dificultades socioemocionales después de la intervención. Entonces termino con la idea en el fondo que ha sido todo un gran tema de discusión, me imagino que ya se ha hablado acá, que es cómo poder hacer un buen programa de acompañamiento que dure por lo menos 2 años, que sea ordenado, que sea sistemático, que se pueda evaluar,
y cómo poder abrir la puerta y todos los recursos, en vez de usarlos para el proceso de selección, usarlos para el programa de acompañamiento. Hay un estudio que se publicó hace muchos años que lo que hizo fue tratar de ver cuál era el causal de por qué muchos padres adoptivos devuelven a los niños. Y todas las causales tenían que ver con una sola razón, dos. Uno, la dificultad para poder manejar niños que han sufrido trauma, manejar pataletas, manejar niveles extremos de agresividad o conductas muy indiferentes. Y la otra, sentirse solo en la crianza. Es decir, el acompañamiento realmente debería ser como una regla o una política institucional frente a eso. Entonces, los desafíos es acompañar, implica de una manera inevitable sacarse la cultura de evaluar. En nuestros estudios de familias de acogida y de adopción teníamos 400 padres, 400 familias de acogida que podíamos evaluar y terminamos evaluando a 50. ¿Por qué perdimos 450? Porque se sentían que la estábamos evaluando. Es decir, hay una cultura en Chile muy fuerte con el tema de que observar, ayudar, es evaluar. Y eso no es algo que está en el discurso, es algo que uno lo tiene que sentir como estado mental. Yo te quiero ayudar, no te vengo a evaluar. Y eso en la interacción cambia mucho justamente toda la cultura de adopción. Y lo otro que nos pasa es cómo poder hacer que las personas que hacen selección de adopción, idoneidad, tengan todas ciertas competencias que son fundamentales para poder tratar con niños que han sufrido trauma y padres que en verdad están en una situación donde están adoptando niños que no nacieron el día justamente que lo conocieron. Entonces, ese es el gran tema actual, cómo poder cambiar la mentalidad en Chile, en donde no todo es evaluación y en donde realmente haya lo que llaman cuidado respetuoso, mentalizador, empático hacia los padres, y no buscar tener una meta, no buscar tener un número, no buscar tener una planilla, sino tener una actitud mental de realmente acompañar, pero de verdad. Eso, gracias.